Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de nuestro departamento de escuela sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios nos gustaría estudiar nuestra nueva lección, la séptima plaga y los impíos. Es una serie de lecciones hablando de los eventos de los últimos días y especialmente los últimos 3 lecciones están hablando de las plagas. Tenemos primero la primera 5 plagas, después la séptima y ahora de sexta y ahora de séptima plaga. Junto con nosotros nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y queremos empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Invitamos a nuestro Señor y Espíritu Santo que acompañan nuestros estudios. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a revisar la estructura de la lección y ver temática que vamos a estudiar. El primer subtítulo: el séptimo ángel derrama su copa. Debemos entender que la séptima plaga, que está hablando de la destrucción final determinada, y vamos a decir con otras palabras, con el fin del mundo, no es algo separado de las otras plagas, pero es parte de ella. También debemos entender que la introducción de la séptima plaga es la sexta plaga. Si se recuerdan, la lección pasada estudiamos juntos que la sexta plaga prácticamente no hace ningún daño específico en ese tiempo a la tierra o a la gente, pero está preparando con los espíritus inmundos, juntando entonces los reyes de la tierra y todo eso, para preparar todo para la última séptima plaga. Y ahora vamos a ver qué es que va a suceder durante esta séptima plaga. Vamos a seguir adelante. El próximo subtítulo: eventos en la naturaleza. Prácticamente se considera cómo la plaga va a afectar la superficie de la tierra, también del aire y también la agua. El próximo subtítulo: Babilonia recibe el cáliz. Está relacionado con los estudios anteriores. Si se recuerdan, estábamos estudiando de la bestia, de la marca de la bestia y diferentes profecías. Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 14. Y es sumamente importante para que nosotros entendamos que las plagas no son un evento separado de los otros eventos de fin. En contrario, es una consecuencia natural de la apostasía total de la humanidad que se encuentra en los últimos días. Seguimos el próximo subtítulo: caída del granizo. Entonces vamos a ver que no solo es un terremoto tremendo de que estamos hablando, no solo es un catástrofe total de la tierra, de superficie de la tierra, pero entonces viene también un granizo que prácticamente termina con la existencia de los poderes humanos que están juntos o juntados para la guerra final. Y la pregunta 6 y 7 están bajo un otro subtítulo: temor y expectación. Temor de parte de los impíos, expectación de parte del pueblo de Dios. Es muy interesante, muy importante entender bien qué sucede bajo esta última séptima plaga. Pero con ayuda de Dios nos gustaría comentar ahora con más detalles de qué está pasando prácticamente durante la séptima plaga. La primera pregunta
Raquel puede ayudarnos aquí también con sus comentarios. ¿Qué gran voz saldrá del templo del cielo cuando el séptimo ángel derrama su copa? Es un punto discutible en muchas religiones, especialmente las religiones caídas. Ellos oponen la existencia del templo celestial, pero aquí vemos que desde el templo, obviamente hay un templo celestial, sale una voz anunciando algo muy especial. La séptima plaga no es una cosa separada de todas las otras profecías, en contrario, es prácticamente las consecuencias lógicas y determinadas de las profecías que fueron mencionadas y de los eventos de los últimos días. Bien, es interesante la descripción introductoria que tenemos de esta plaga, que es totalmente diferente a las anteriores. Tiene varias características que la destacan en forma diferencial respecto a las demás, y aquí encontramos uno de estos elementos. Sale una gran voz del templo, y además se especifica con mayor detalle y se dice del trono, lo cual nos permite comprender sin lugar a dudas que es la voz divina de Dios, la que declara en forma contundente y final: hecho es. Este tipo de declaración tan contundente la encontramos en diversas ocasiones en las Sagradas Escrituras. Deseamos mencionar, además de esta, que es final en el contexto de la séptima plaga, también la ocasión en que Jesús, pendiendo de la cruz, prácticamente expresando o usando su último aliento, declaró: consumado es o hecho es, significando así el final de un periodo significativo y fundamental en la historia de la humanidad, que ahora encontraba su vértice más elevado en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. En este momento encontramos también un elemento muy significativo de la ejecución de Dios del mal y de las naciones, los grupos humanos y los centros religiosos o instituciones religiosas que han presentado una verdad contraria a la auténtica. Y en ese momento, con esta séptima plaga, se nos anuncia, primero, que es la última; segundo, que es el punto más elevado de revelación de la ira de Dios, y demostrará también en esta plaga las diversas áreas de acción que esta acción tendrá sobre el planeta, los humanos y los poderes civiles y religiosos. Muchas gracias. Interesante también el testimonio del Maranatha. Dice: necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin lucha. Bueno, entendemos que prácticamente es muy necesario para el Señor que Él toma esta medida, porque si no, el mal no puede abandonar, no quiere abandonar pacíficamente el terreno, y por eso es necesario el derramamiento de las plagas. Seguimos adelante con la segunda pregunta. ¿Qué otras cosas acontecen sobre la tierra durante de la séptima plaga? Vamos ahora a entrar en más detalles y qué pasa en el superficie de la planeta. Es interesante que esta séptima plaga tiene una expansión tanto territorial como de intensidad que supera todas las demás. Recordemos el simbolismo del número 7 en las Sagradas Escrituras. El número 7 implica lo completo, lo final, lo que realmente cierra el círculo. Si recordamos, los siete días de la creación fueron la obra
majestuosa de Dios de insertar la vida en este planeta y de colocar a los primeros seres humanos. Ahora bien, en esta séptima plaga que cierra el círculo de destrucción que ante la cual será sometida tanto el planeta como la población de esta, llega también a su punto culminante en esta séptima plaga. Y veamos de nuevo varios elementos que se encontrarán especialmente afectados. Se nos dice, fueron hechos relámpagos y voces y truenos, hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca fue jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, una vez más se enfatiza la dimensión espectacular en intensidad y en destrucción que esta plaga tendrá. Y es anunciada por la declaración directa de Dios, diciendo que esto es lo último, lo que cierra el proceso, y además también las fuerzas de la naturaleza que obedecen fielmente a Dios se pronuncian confirmando esa misma declaración. Y entonces ahora sobreviene un terremoto en dimensiones, intensidad desconocida y nunca vista en la historia de este planeta. De tal manera que su poder destructivo tendrá una expansión que no solamente se limitará a la estructura continental de nuestro planeta, sino que tendrá unas dimensiones fuera del área continental que afectará también al mar y a otras áreas de nuestro planeta. Muchas gracias. Interesante es la expansión que esa plaga debe tener. Y prácticamente considerando que las otras plagas siguen existiendo y siguen expandiendo su influencia, no sabemos cuánta gente de los habitantes de la Tierra van a quedar a vida, porque ese terremoto va a destruir, dice, todas las ciudades, especialmente las ciudades grandes, los edificios grandes, todo que prácticamente llevaba al orgullo a la humanidad va a ser destruido. Pero seguimos adelante con pregunta número 3 y vamos a ver que no solo en Apocalipsis tenemos estos anuncios, pero vamos a ver que en el Antiguo Testamento 3 profetas, Ageo, Isaías y Joel, están anunciando este mismo evento. Me imagino que hay muchas más profecías relacionadas con el fin del tiempo, pero esos 3 especialmente están hablando de un terremoto, de una plaga específica y una forma de destrucción también específica. ¿Quién hablaron siglos antes de esos eventos, refiriéndose tanto al cielo como a la tierra? Es interesante que estas 3 declaraciones proféticas de periodos de la historia diferentes y pronunciados por personas diferentes, pero bajo una misma mente que es la inspiradora procediente de Dios, nos damos cuenta que describen en forma muy similar, aunque con algunos matices que nos ayudan a tener una comprensión más matizada de esta situación, la relación estrecha que existe con la séptima plaga. En primer lugar, nos damos cuenta que esta séptima plaga no se limita estrictamente a la tierra como tal, sino cielos, tierra y mar. Y todavía veremos inclusive que el aire está insertado en esta. Así que nos damos cuenta que no es solamente un terremoto, es también un maremoto. Y al mismo tiempo también los volcanes empezarán a erupcionar. Así que es un colapso y una reacción que Dios provoca en la naturaleza de destrucción en acto reactivo ante la maldad acumulada por esos casi 6.000 años de historia en que la impiedad y el mal ha tenido el dominio
mayoritario en la población. En Isaías 24 se presenta un símil de la tierra como una persona ebria, que se tambalea, que no tiene equilibrio y que es movida en una forma totalmente anárquica. Y aquí se nos menciona varios elementos significativos. Se nos dice que esto ocurre por el pecado que está sobre la tierra. Si fuéramos un poco más en extenso, en el capítulo 24, se nos diría que ese pecado se ha agravado por el rechazo sistemático de los principios del cielo. Y algo que todavía conecta más con la primera parte expresada de la plaga, es que dice, nunca más se levantará. Así que es final. Esta acción es ejecutiva absoluta, cuando también se une con esa declaración de Dios que dice, hecho está. Después aquí, en Joel 3:16, se nos analizan también los elementos cielo y tierra, que ya habíamos mencionado, y eso está relacionado también con el sexto sello, donde se nos dice que el cielo se enrollará como un pergamino. Así que en cielo, tierra y mar, hasta ahora, vemos que esta plaga alcanza una extensión y un nivel destructivo completamente desconocido hasta entonces. Pero aún en esta situación, y es muy hermosa la segunda parte de Joel 3:16, donde el pueblo de Dios conoce e identifica los eventos, sabiendo que la segunda venida de Cristo está más cercana que nunca antes, prácticamente es inminente, y ellos mantienen su mirada en el cielo, sabiendo que en cualquier momento va a sobrevenir la señal de la venida del Redentor. Muchas gracias. Es interesante que este evento o fin del mundo, este catástrofe de todo el planeta prácticamente está profetizada no solo en la Biblia, pero se encuentra en varias otras civilizaciones y sus escritos, que significa que Dios hizo todo posible para que la humanidad está bien advertida de mucho tiempo en anticipado. Seguimos adelante y vamos a ver la pregunta número 4, sobre quién será la ira de Dios sin misericordia. Entendemos que todo está conectado con las profecías de la bestia, la imagen de la bestia, también tenemos la marca de la bestia, tenemos los tres espíritus inmundos que van a influencian los reyes de la tierra, y todos ellos se juntan en una guerra contra el pueblo de Dios, contra la voluntad de Dios. Y tenemos, si se recuerdan, un nivel de entendimiento espiritual, pero también un nivel de entendimiento literal, porque se menciona un lugar geográfico donde se juntan los ejércitos de estas naciones. Entonces, en esa situación tan solemne, en esa situación tan crítica y también destructiva por las presencias de las plagas, sobre quién será la ira de Dios sin misericordia en la séptima plaga. ¿Qué más vamos a ver? Bien, hasta ahora hemos considerado solamente las señales que se dan en la naturaleza, las reacciones que se dan en nuestro planeta a nivel medioambiental. Sin embargo, ahora la plaga nos presenta el otro aspecto. Nos presenta, por una parte, los poderes religiosos. Recordemos esa unión tripartita de tres partes que está simbolizada por el dragón, la bestia y la imagen de la bestia, por el paganismo, el catolicismo y el protestantismo. Ahora ese poder está dividido, la unidad se ha perdido. La influencia religiosa sobre las naciones se ha desvalorizado completamente. Han comprobado que no representan el poder que dicen tener, ni tampoco tienen capacidad de control acerca de lo que está sucediendo. Por otra parte,
se nos hablan también de los poderes políticos, en la expresión y las ciudades de las naciones cayeron. Así que las grandes instituciones políticas y religiosas también decaen y llegan a una condición de absoluta vulnerabilidad y desvalía por la situación medioambiental que se está creando. Así que la población, por una parte, los poderes religiosos y políticos colapsan. Y ahora viene una referencia muy interesante, porque cuando consideramos Apocalipsis 18 y también el segundo mensaje angélico, junto con el tercero también se nos habla que la Gran Babilonia ha dado de beber del cáliz de su vino de fornicación. Y hablamos en lecciones pasadas que tiene que ver con la doctrina equivocada y errada y violentada de la verdad original dada por Dios. Ahora, Babilonia, esos poderes religiosos que han confundido y llevado a la ebriedad y al completo deterioro a las naciones y sus gobernantes, ahora vemos la contrapartida de la reacción, y ahora es Dios el que da de beber. Y da de beber de otro cáliz, y ahora es el cáliz de la ira de Dios. A los poderes religiosos, a los poderes políticos y a las naciones que les han seguido. Así que llega el momento del ajuste de cuentas y de la decadencia de la unión de estos poderes religiosos y políticos. Muchas gracias. Prácticamente eso es la respuesta o las consecuencias y el cumplimiento del tercer mensaje angélico que fue anunciado, y sabemos que eso es un mensaje que debe llegar hasta el fin del mundo, preparar cada uno y advertirlo y darle la posibilidad que cada persona puede tomar su decisión y su posición, o aceptar o rechazar la misericordia de Dios. Y por rechazar la misericordia de Dios, ahora la población recibe una respuesta, una consecuencia sin misericordia. Vamos a ver en pregunta número 5, ¿con qué otro evento concluirán los castigos de las 7 plagas? Es interesante ver que a pesar de la actitud de los seres humanos y de la situación catastrófica del planeta, aún no se ha terminado. Y ahora encontramos que hay movimiento, o sea, como resultado obviamente también del terremoto, hay movimiento de la masa continental. Mientras islas completas desaparecen, cordilleras desaparecen, lo cual quiere decir que hay un cambio de la estructura continental del planeta. Entonces empieza a caer granizo, y es un granizo del peso de un talento que corresponde aproximadamente a 34 kilogramos, lo cual quiere decir que proveniendo del cielo, considerando la distancia, la velocidad y el peso, si aún hay algo en pie, algún edificio o alguna estructura, obviamente ahora queda totalmente arrasada y a pie de tierra. Además, considerando los boquetes y la terrible profundidad que pueden alcanzar también en la masa continental de la Tierra. Y en esta condición, por tercera vez, se nos dice que la población mundial blasfema contra Dios. Es la tercera vez en la serie de plagas. Así que, al final, en esta última plaga, la actitud de la humanidad no ha cambiado. Los poderes políticos y religiosos, el conjunto de la humanidad en general, se mantiene en abierta rebeldía y rechazo a la soberanía y al poder de Dios, al cual no pueden enfrentar, al cual no pueden cambiar, y aún así rechazan su autoridad y su poder, aun cuando ante sus ojos se ve la completa destrucción de la civilización.
Muchas gracias. Es interesante que tenemos una destrucción total de superficie de la tierra. No solo que caen los edificios, pero desaparecen islas, desaparecen montañas. Es un cambio de superficie continental, me puedo imaginar, porque se va a formar otros continentes o se va a formar otra forma de superficie que quizá puede ser una forma de cumplir la otra profecía que estamos esperando, en que cada ojo puede ver a Jesús. Es posible que vamos a tener solo un continente terrestre y todo además va a ser cubierto con agua, y esos que quedan en vida pueden entonces ver la venida de Cristo. No sabemos exactamente cómo va a suceder, pero un desastre total. Tenemos también un desastre de punto de vista de tormentas. Dice que el mar se va a mover de su lugar, la tierra se va a mover, las islas van a desaparecer, pero también una tormenta, un viento muy fuerte que también lleva a acabar con este granizo que es grande como rocas y pesados. Bueno, entendemos que todos los poderes humanos, todos los poderes civiles, militar, va a ser destruidos, no van a tener ninguna influencia más sobre la tierra y sobre la vida de la tierra. Pero gracias a Dios, los fieles siempre van a permanecer a vida. Ellos van a ser protegidos por los ángeles de Dios y pueden ver, y es un otro cumplimiento de otra profecía, vas a ver miles y 10 miles cayendo a un lado y al otro lado, pero el que es de Dios no perecerá. Vamos a ver la séptima, la pregunta número 6. ¿En qué estado de ánimo se encuentra entonces los habitantes de la tierra, viendo toda esa destrucción y prácticamente también su impotencia, porque toda la ciencia y toda esta construcción social que tiene este gobierno mundial en este tiempo, no puede prácticamente hacer nada? Los profetas que profetizaban paz, 1000 años de abundancia, van a parecer que son profetas falsos. Todos esos profetas, maestros, el falso Cristo, las religiones caídas, entonces todos ellos van a experimentar un sufrimiento y una frustración increíble. ¿Y qué más prácticamente va a sentir la humanidad en este momento? La humanidad en general estará en un estado de shock mental, en un estado de terror absoluto, y es muy interesante cómo en Lucas lo encontramos, dice, secándose los hombres a causa del temor y de la expectación de lo que está sobreviniendo. Es decir, la situación alcanzará tal dimensión y tal extensión que ni en la imaginación más elocuente alguien puede por un momento recrear la escena que se dará. Y pensemos perdón, que la mayoría de la población no tiene ningún lugar de protección. No hay ningún área donde pueden obtener seguridad para preservar su vida. Así que ese estado de inestabilidad, terror, produce una situación de extrema desesperación y agonía. Pero aún en esa condición blasfeman en nombre de Dios. Así que, por una parte, la condición interna de desesperación por la condición en la que están, no hay solución, no hay apoyo, ayuda, no hay dónde acudir, pero al mismo tiempo por todo el medio que observan muerte, destrucción y aniquilación total.
Así que estar en esta situación, sin esperanza, sin fe y sin ninguna capacidad de apoyo, es una condición terrible. Muchas gracias. Seguimos adelante con nuestra última pregunta 7. ¿Qué muestra Dios Padre a todos los impíos? Prácticamente pregunta número 6 y 7 está muy conectada, muy relacionada uno con otro. Pero es interesante entender que y enfatizar en nuestras escuelas que las plagas no son un castigo que Dios está pronunciando de la humanidad, pero es un castigo porque es la justicia, las promesas, las profecías que deben ser cumplidas. Desde la caída del hombre, de Adán, vamos a decir, después de la creación, todo el universo prácticamente está esperando la justicia de Dios que se cumple, porque sabemos que el pago de cada pecado es la muerte, pero la humanidad recibe una posibilidad y sigue viviendo teniendo una misericordia increíble, y los ángeles y todas otras naciones en el universo están esperando cuándo se va a cumplir la justicia y cuándo se va prácticamente dar las consecuencias del pecado sobre la humanidad. Entonces viene ahora el momento de esta justicia que muestra Dios Padre con la séptima plaga. Es interesante que esta última pregunta tenemos que conectarla con la primera pregunta. Recordemos que se introduce esta plaga declarando hecho es, y esa es la voz de Dios que sale del trono, del templo en los cielos, y declara tácitamente y explícitamente que es el fin. Ahora, con el fin, valga la redundancia, de clarificar que es la intervención divina, que no es un acto catastrófico de la naturaleza, el Señor clarifica en una forma visual a toda la población mundial que es su intervención y que es el resultado del rechazo sistemático de la ley de Dios. Y por esa razón toda la población mundial, en relación con el sexto sello, que el cielo se desenrolla como un pergamino, se enrolla como un pergamino, verán la ley de Dios, verán las dos tablas de la ley de Dios en el cielo, la cual han rechazado, perseguido y odiado hasta el punto de llevar a sus hijos a la muerte a lo largo de todos los decenios pasados en la historia. Así que el Señor confirmará de nuevo que su ley es la verdad y que ésta supera el tiempo, el espacio y la materia, porque es el reflejo de su propio carácter. Que Dios es el juez, el que dice la última palabra, y en el único en que está el bien, la justicia y también la capacidad definitoria de concluir el mal y ejecutar justicia. Amén, amén. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que gracias a Dios todavía vivimos en tiempo de gracia, todavía podemos rendir obediencia al Señor, podemos enfrentar un arrepentimiento genuino, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra vida, y eso es el propósito de esta lección, recordarnos de todo que va a suceder y que esperamos que sucede. El pueblo de Dios va a ser protegido, prácticamente cada plaga va a confirmar más y más su fe, porque todos esos estudios que estamos haciendo ahora va a ser recordados por los fieles en los últimos días. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tomemos la decisión correcta en favor de Dios, recibimos el sello de Dios vivo, guardamos el sábado y sus mandamientos con ayuda de Dios y bajo la influencia de su Espíritu. Que Dios le bendiga y le guarde. Disfrutan el estudio de nuestra lección y también síguenos por internet
para ver la próxima. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz sábado.